Buenos días, ¿cómo están, doctores y doctoras? Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo les fue de puente? Bien, doctor, ¿y usted? Bien, también, gracias a Dios. ¿Listos? Ya estamos casi todos. ¿Quién va a empezar? El tema de hoy es que el diagnóstico y la clasificación de la diabetes, si mal no recuerdo. Sí, doctor, vamos a comenzar mi compañera Ale Ríos y yo. Muy bien. ¿Sí se ve bien, doctor? Ahí va, ya, ahí va. Ahí está, ya nada más hacerlo más grande la pantalla. Listo. Adelante. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que es diagnóstico y clasificación de la diabetes mellitus y pues el tema lo vamos a impartir mi compañera Alejandra Guadalupe Ríos Castillo y su servidora Alejandra Gonti. Las Alejandras. Las Alejandras, sí, doctor. ¿Le das a la siguiente, Ale, por favor? Bueno, primero vamos a recordar un poco de la definición dada por la OMS del término de diabetes mellitus. Esta pues va a ser una enfermedad metabólica, va a tener lo que es una etiología múltiple, va a ser caracterizada por la hiperglucemia crónica, que va a estar causada por defectos en lo que es la secreción de la insulina, en su acción o en su defecto pues en ambas, tanto la secreción y su acción. ¿Le das a la siguiente? Bueno, aquí en la mayoría de los casos de la diabetes se van a poder clasificar en lo que son dos grandes categorías, que es la diabetes mellitus tipo 1, que esta se va en esta y tenemos también la diabetes mellitus del tipo 2, que pues la causa de esta por lo general es una combinación de una resistencia a la insulina inadecuada. Le das a la siguiente. Bueno, aquí es importante mencionar que la hiperglucemia crónica de lo que es la diabetes se va a asociar con un daño y disfunción a largo plazo de diferentes órganos y pues esto se va a relacionar con ciertas complicaciones específicas como es la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía periférica, así como riesgo también de úlceras en los pies, amputaciones y artropatía de Charcot o también lo que es la neuropatía autonómica. También pues los pacientes con diabetes presentan un aumento en lo que es la incidencia de enfermedad arteriosclerótica cardiovascular, también enfermedad arterial periférica y enfermedad arterial cerebrovascular. ¿Le das a la siguiente? Bueno, vamos a hablar así un poco general de lo que es el diagnóstico de la diabetes. Pues actualmente se utilizan lo que son tres parámetros, que es la glucemia plasmática, la sobrecarga oral de glucosa o por sus siglas SOG y el valor de hemoglobina glucosilada. Tenemos que actualmente los valores que se aceptan de una glucemia basal, plasmática, perdón, basal, deben de ser igual a lo que son 126 miligramos sobre decilitro, que es una cifra de glucemia plasmática a las 2 horas de que se haya realizado una sobrecarga oral de glucosa, debe de ser igual o superior a 200 miligramos sobre decilitro u 11.1 milimoles sobre litro, y una cifra de A1C que sea igual o mayor a 6.5%. El A1C lo veremos más adelante. Y pues también se considera diagnóstica una cifra de glucemia plasmática igual o superior a 200 miligramos sobre decilitro
realizada en cualquier momento que se acompañe pues con los síntomas clásicos de la hiperglucemia. Bien. Bien. Antes de que le... Sí. Entonces no son 3 criterios, son 4, ¿verdad? Sí, 4. Son 4. La glucosa plasmática en ayuno, igual o mayor a 126, es uno. Es el más fácil. La otra es la glucosa plasmática 2 horas después de una sobrecarga de glucosa, que sería superior a 200. Y la hemoglobina glucosilada mayor a 6.5. Ese que viene abajo es importantísimo recordarlo. El último párrafo, que también es un criterio para el diagnóstico de diabetes, que es la glucosa plasmática igual o superior a 200 miligramos, realizado en cualquier momento, hacer al azar, ¿sí? Aquí usted le puso que se acompaña de síntomas clásicos de hiperglucemia. Por lo general sí lo hacen, aunque puede no haber muchos síntomas. Es decir, esa glucosa al azar de 200 miligramos, mayor de 200 miligramos, es como esté la persona. Si está en ayuno, si acaba de comer, si está enfermita, si está sana. Le hacen una glucosa plasmática a las 6 de la tarde, por ejemplo, y sale arriba de 200, ya es diagnóstico de diabetes. Esto se ve muy frecuentemente en los hospitales, ¿no? Los pacientes que llegan al hospital por alguna causa, una apendicitis o una neumonía, un traumatismo, y se les encuentra glucosa arriba de 200, ya es diagnóstico de diabetes. Y obviamente la más común pues, es la primera, ¿verdad? La glucemia plasmática en ayuno, o sea, basal, igual o superior a 126. Ok, entonces son 4 criterios, ¿eh? Sí, 4. Y ya más adelante vamos a ver que lo que dice de cifra de A1C son pruebas y pues más adelante las vamos a ir viendo. Muy bien. ¿Le hace la siguiente, Ale, por favor? Bueno, también aquí es importante mencionar el concepto de prediabetes. Este va a comprender a lo que son individuos que presenten una glucemia basal alterada y presenten, o alguna intolerancia a los hidratos de carbono, y pues nos va a indicar un mayor riesgo de desarrollar pues diabetes. Aquí pues se va a definir como una glucemia basal alterada a la cifra de glucemia plasmática en ayunas entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro, que va a ser de 5.6 a 6.9 milimoles sobre litro, y de intolerancia a lo que son los hidratos de carbono, como la glucemia plasmática a las 2 horas después del SOG, que van a ser con 75 gramos, de entre lo que va a ser 140 a 199 miligramos sobre decilitro. Y pues también se ha observado un incremento del riesgo de desarrollar diabetes con determinadas cifras de A1C, por lo que la Asociación Americana de Diabetes pues ha aceptado el rango de A1C de entre 5.7 a 6.4 para poder diagnosticar prediabetes. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, aquí se va a recomendar realizar pruebas en adultos sintomáticos y en adultos asintomáticos que cumplan con alguno de los siguientes criterios. Adultos con sobrepeso y que además tengan algún factor de riesgo como los siguientes, ya sea inactividad física, familiares de primer grado que padezcan diabetes, etnias de alto riesgo, aquí por lo general engloba afroamericanos, latinos y americanos, mujeres diagnosticadas con diabetes gestacional o con algún parto de feto macrosómico, hipertensión arterial, HDL arriba de 35 miligramos sobre decilitro y triglicéridos por debajo de 250 miligramos sobre decilitro, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, prueba de AC menor o igual a 5.7, intolerancia a hidratos de carbono o glucemia basal alterada en lo que son los análisis previos. Y pues algunas otras condiciones asociadas a lo que son la insulinoresistencia, pues es obesidad severa y si presenta acantosis nigricans. También si en todos los casos, pues a partir de los 45 años de edad, y si el resultado es normal, pues la prueba debe repetirse al menos en intervalos de 3 años y debe considerarse realizarse con más frecuencia en función pues de los resultados y del riesgo del paciente. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, ya vamos a ver lo que es la diabetes mellitus del tipo 1. Aquí la edad en la que se presenta normalmente sigue así, una distribución bimodal. Esto nos habla de 2 picos normalmente, que son un pico entre los 4 y 6 años de edad
y un segundo pico entre los 10 a 14 años de edad. En esta, pues el 45% de los casos se diagnostican antes de los 10 años de edad y pues parece que no hay diferencia, perdón, entre sexos para el desarrollo de diabetes mellitus del tipo 1. Puede ser igual para hombres como para mujeres. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, vamos a ver algo de su etiopatogenia. Aquí, pues, esta se produce por una destrucción autoinmune de las células beta de los islotes de Langerhans, que como ya sabemos, pues estas son las responsables de la producción de insulina. Y pues este proceso ocurre en lo que son sujetos predispuestos genéticamente, que suele ser desencadenado por uno o más factores ambientales y normalmente se desarrolla durante meses o años, en los cuales pues el sujeto va a estar asintomático y euglucémico, que esto quiere decir que presenta valores normales. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, en su genética, en esta normalmente se ha visto un aumento del riesgo de padecer diabetes mellitus, bueno, este tipo de diabetes, en familiares de primer grado con respecto a la población general, siendo, si tienes familiares de primer grado, 1 sobre 20 y la población en general 1 sobre 300. Y pues un riesgo también en lo que son gemelos homocigóticos de un 50%. También se ha visto un mayor riesgo de desarrollar este tipo de diabetes en hijos de padres con la enfermedad. Esto te da un riesgo del 7%, con respecto a los hijos de madres que presenten esta patología con un riesgo del 2%. ¿Le das a la siguiente? Bueno, aquí también es importante ver que el locus que se ha identificado que se asocia con mayor frecuencia a lo que es este tipo de diabetes es el IDDM1. Este contribuye a un 40-50% de la susceptibilidad genética y está localizado en lo que es la región del antígeno leucocitario humano del cromosoma 6P. Este va a contener genes que van a codificar para lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo de clase 2, que pues como ya sabemos esta molécula se expresa en lo que es la superficie celular de las células como presentadoras de antígeno como son los macrófagos. Estas moléculas pues van a presentar cadenas tanto alfa como beta que van a formar una región de unión donde pueden ligarse lo que son los antígenos que intervienen en la patogénesis de este tipo de diabetes. Esto pues nos va a permitir que estos antígenos sean presentados a los receptores de las células T, que pues son las mayores efectoras del efecto destructivo autoinmune. Y aquí pues la habilidad de las moléculas de clase 2 de presentar antígenos va a depender de la composición de aminoácidos de sus cadenas alfa y beta. Y pues también es importante mencionar que los cambios en al menos una posición crítica pueden modificar de forma drástica la unión de estos autoantígenos, tanto incrementando como disminuyendo pues la afinidad por los sitios de unión, y esto pues a su vez nos modificaría la susceptibilidad para desarrollar este tipo de diabetes. Le das la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver su autoinmunidad. Bueno, aquí pues hay diversas hipótesis. Unas de estas incluyen los mecanismos de mimetismo celular, que son antígenos que compartirían secuencias de aminoácidos con la célula beta, así como una expresión defectuosa del HMC en lo que son las células del sistema inmune, también alteración del mecanismo de tolerancia, lo que es la sensibilidad de las células beta a los radicales libres o al daño inducido por citocinas, así como infecciones víricas a nivel local, pues entre otras. También se ha identificado que más de 2 docenas de autoanticuerpos relacionados con se han identificado, más de 2 docenas de este tipo de autoanticuerpos. Y pues también hay estudios en los que se ha podido observar que la diana principal de estos autoanticuerpos es la insulina o la proinsulina pues en sí misma. Y pues también la respuesta autoinmune a lo que es la proinsulina de forma secuencial se extiende hasta otros autoantígenos. Le das a la siguiente. Bueno, entre los autoanticuerpos que son pues más destacables, que han sido detectados de manera más destacable, están los antiislotes, por sus siglas ICA, también los anticuerpos antidescarboxilasa del ácido glutámico, anti-GAD, y también anticuerpos contra la proteína fosfatasa, y así como el anticuerpo ZNT8. Aquí pues en la patogenia van a intervenir mediadores de la inflamación
con determinadas combinaciones de citocinas que van a tener un efecto sinérgico citotóxico sobre las células beta, que pues principalmente va a hacer que se induzca la apoptosis. Y aquí pues la aparición temprana de anticuerpos antiinsulina van a sugerir que la insulina es un antígeno importante en lo que es la patogenia de la enfermedad. Y pues se ha visto que tanto los linfocitos TC8 como los TC4 reconocen epitopos localizados en lo que es la cadena B de la insulina. Y bueno, pues también los anticuerpos antiinsulina son normalmente los primeros que aparecen en los niños que se controlan desde el nacimiento hasta el desarrollo pues de lo que es la enfermedad, y son pues los que aparecen con mayor frecuencia en los pacientes jóvenes al diagnóstico. Y pues también se ha visto que los anticuerpos antidescarboxilasa del ácido glutámico son los más prevalentes en pacientes con este tipo de diabetes diagnosticada en lo que es la edad adulta. Y das a la siguiente. Bueno, tenemos también las infecciones víricas. Aquí pues este mecanismo patogénico no es bien conocido, pero pues hay estudios que sugieren que la exposición a enterovirus tanto en la vida intrauterina como en la infancia puede inducir daño en la célula beta y pues finalmente contribuir al desarrollo de la diabetes. Le das a la siguiente. Bueno, tenemos también los factores nutricionales y pues hay una propuesta en la que se habla que un componente de la albúmina de lo que es la leche de vaca podría inducir una respuesta autoinmune. Esto en base a un metaanálisis que se realizó en donde se vio un aumento de esta enfermedad con un periodo menor de lactancia y una exposición a leche de vaca en los primeros 3 o 4 meses de vida. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver lo que es la evolución de diabetes mellitus de tipo 1. Bueno, tenemos que primero en lo que son pacientes genéticamente susceptibles y ante determinados estímulos ambientales se va a producir un daño autoinmune de lo que son las células beta con el desarrollo de autoanticuerpos, lo que pues nos va a conllevar a una pérdida progresiva de la función secretora de la insulina. Y pues distinguimos a lo largo de este proceso distintas fases. Le das a la siguiente. Bueno, tenemos la primera fase que se conoce como la fase preclínica. Esta está caracterizada por una irregularidad inmune en la que se van a producir interacciones entre diversos genes que se van a seguir después de un grado variable de insulitis, que esto es la inflamación de los islotes de Langerhans con una infiltración de células autoinmunes. Se va a presentar también lo que es un daño autoinmune con presencia de autoanticuerpos detectables y con pérdida de la masa de las células beta. Y pues en esta fase aparece la alteración de la respuesta insulínica a lo que es la administración intravenosa de glucosa. Vamos a la siguiente. Tenemos la segunda fase que se conoce como la fase clínica. En esta se va a presentar cuando la pérdida de la masa de células beta va a superar lo que es el 80% en niños menores de 7 años y una pérdida menor de esta masa pues va a ir variando con la edad del paciente. En esta etapa pues la glucemia basal va a superar los 200 miligramos sobre decilitro y pues se va a encontrar positivos los ICA en un 50 a 80% de los casos, que ya vimos que son anticuerpos. Y en un 20 a 40% de los casos van a ser en menores de 20 años de edad y pues en estos pacientes la primera manifestación va a ser la cetoacidosis diabética. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, tenemos también lo que es la fase de remisión. Esta pues va a estar presentando, como su nombre lo dice, una remisión parcial hasta en un 62% de los casos y una remisión total en lo que es un 12%. La duración de esta fase pues es variable, puede ser pues más duradera a mayor edad del paciente, tiene una menor gravedad inicial y tiene una menor positividad de los ICA y de la insulinoterapia y requiere una insulinoterapia inicial más estricta. Y vas a la siguiente, por favor. Y bueno, tenemos ya por último lo que es la diabetes establecida. Esta, pues, con la pérdida progresiva de la función de la célula beta, va a aparecer la fase de diabetes establecida.
y en esta fase pues la sintomatología base de la diabetes va a ser evidente y pues en función del control metabólico y de la susceptibilidad de lo que es el individuo, pues nos van a poder aparecer las posibles complicaciones de la diabetes, tanto agudas como crónicas, que pues ya vimos retinopatía, se puede presentar insuficiencia cardíaca, derrames cerebrales, la nefropatía y pues las amputaciones. Y ya sería todo de mi parte. Muy bien, Ale. ¿Sí me escucho bien? Sí, Ay, perdón, doctor, es que no sé cómo prender mi micro, estando en la exposición. ahí se escucha bien. Listo. Ahí. Buenos días, compañeros. Voy a seguir yo hablándoles un poco en general. Les voy a presentar algunas pruebas de diagnóstico de la diabetes y a la vez también voy a hablarles de los factores en común y de la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, esta información es de la Asociación Americana de Diabetes que salió en enero de 2021. Principalmente sabemos que la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 son enfermedades heterogéneas en las cuales se va a presentar, va a tener una presentación clínica y lo que es su progreso van a variar de la una de la otra. Por lo tanto, clasificarlas es fundamental para poder determinar lo que es una terapia adecuada. En ambos tipos de diabetes existen factores tanto genéticos como ambientales que nos puede resultar en la pérdida progresiva de las células beta y o en funciones que van a impedir la manifestación clínica de hiperglucemia. Una vez que la hiperglucemia ya ocurre, pues pacientes con cualquier tipo de diabetes van a estar en riesgo de sufrir las mismas complicaciones crónicas, aunque pues, como ya les había mencionado, el rango de progresión va a diferenciar de la una de la otra. La disfuncionalidad de lo que es las células beta en la diabetes tipo 2 es menos definida que en lo que es la deficiencia de secreción en lo que es la diabetes tipo 1, pero la deficiencia de secreción de insulina en las células beta frecuentemente en los insulinoresistentes parece ser lo que es el común denominador en la diabetes tipo 2, que pues esta va a estar asociada con defectos secretores de insulina relacionados con la inflamación y estrés metabólico. Ahora, mi compañera ya les había hablado un poco sobre prediabetes. Yo también se las voy a mencionar con con los diagnósticos o criterios. Entendemos como prediabéticos a lo que son los individuos cuyo nivel de glucosa no cumple con lo que es lo necesario para considerarse diabetes, pero es más alto de lo normal. Estas personas no deberían verse como una entidad clínica en sí o patológica, pero sí como un alto riesgo de poder tener lo que es diabetes y enfermedades cardiovasculares. En el texto nos mencionaba que la prediabetes va a estar asociada con la obesidad, especialmente obesidad abdominal o visceral, también con lo que son las dislipidemias, y en esto vemos una alta concentración de triglicéridos y lo que es colesterol HDL bajo e hipertensión. En lo que es el diagnóstico de prediabetes, tenemos que vamos a tener una glucosa en sangre de 100 a 125 miligramos por decilitro. Vamos a tener que la prueba de tolerancia a la glucosa, vamos a tener niveles de 140 a 199 miligramos por decilitro. Y como mi compañera ya les había mencionado, un nivel de lo que es la hemoglobina A1C entre el 5.7% y el 6.4%, lo vamos a considerar como prediabetes. Ahora, en lo que es la prueba de A1C, también conocida como prueba de hemoglobina A1C, es una simple prueba que nos va a medir el promedio de los niveles de glucosa en la sangre de los últimos 3 meses. Los resultados los vamos a reportar por porcentaje. Es una de las pruebas que se utiliza comúnmente para diagnosticar lo que es la prediabetes y la diabetes, y también es utilizada como un monitor de que también está yendo el tratamiento con el paso del tiempo. Esta prueba, relativamente simple, nos va a dar mucha información en lo que es el aproximado de nivel de glucosa en los últimos 2 a 3 meses, como ya les había mencionado.
Entre más altos sean los niveles, pues más alto será el riesgo de desarrollar alguna complicación. Normalmente es requerido al menos 2 veces al año si el tratamiento está cumpliendo lo que es su objetivo. Si este no está cumpliendo el objetivo, se cambia el tratamiento, vamos a requerir que sea más seguido. Tenemos aquí los resultados. Normales va a ser menos de 5.7. En prediabetes, como ya les había mencionado, va a estar entre 5.7% a 6.4%. Y ya consideramos un diagnóstico de diabetes de 6.5% más. Después tenemos la prueba de glucosa en sangre, por sus siglas en inglés lo que es la FPS. Esta prueba pues nos mide los niveles de glucosa en sangre en ayunas. Como ya sabemos, la definición de ayunas significa no comer ni beber nada, excepto agua durante al menos 8 horas antes de la prueba. Y pues esta prueba generalmente se realiza a la primera hora de la mañana, antes del desayuno. Aquí vamos a diagnosticar lo que es diabetes cuando el nivel de glucosa en ayunas sea superior o igual a 126 miligramos por decilitro. Aquí tenemos en la tablita normal, vamos a considerar menor que 100 miligramos por decilitro. En lo que es prediabetes tenemos de 100 miligramos por decilitro a 125 miligramos por decilitro, y diabetes tenemos de 126 miligramos por decilitro o más. Ahora, tenemos también lo que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esta también es conocida como examen de tolerancia, como prueba de tolerancia a la glucosa o examen de tolerancia oral a la glucosa. Esta nos va a medir lo que es la respuesta del cuerpo a la glucosa. Y esta prueba se puede usar como se usa para detección de la diabetes tipo 2. Sin embargo, con mayor frecuencia se utiliza lo que es una versión modificada de la misma para diagnosticar lo que conocemos como diabetes gestacional, perdón. Es un tipo de diabetes que aparece durante el embarazo. Bueno, esta, pues, como podemos ver, va a tener un resultado en el que si es menor que 140 miligramos por decilitro, pues va a ser normal. Prediabetes ya consideramos de 140 a 199 miligramos por decilitro, y diabetes ya es un valor por arriba de 200. Ahora, lo que es el Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología nos recomienda realizar lo que es una prueba de tolerancia a la glucosa en sangre de 1 hora para detectar lo que es la diabetes gestacional en mujeres embarazadas de bajo riesgo que están cursando lo que es la semana 24 a 28 del embarazo. Ahora sí, ya después de haberles hablado sobre lo que son los tipos de prueba, la diabetes mellitus tipo 2, antes llamada como insulino dependientes, existe lo que son diversas causas, aunque la etiología específica de la misma sigue sin ser conocida totalmente. Pero sabemos la diferencia de que, al contrario de la tipo 1, la destrucción autoinmune de las células beta no sucede en este tipo de diabetes. La mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2, no todos, tienden a tener sobrepeso o obesidad. De hecho, dejen bajo mi gata. Listo. ¿Su gata? Sí, es que se subió a la computadora. Ahí está. El exceso de peso por sí mismo de los pacientes causa cierto grado de resistencia a la insulina. Por lo tanto, se puede reducir lo que es esta resistencia bajando de peso. Sin embargo, pacientes que no tienen obesidad ni sobrepeso pueden tener lo que es un porcentaje incrementado de grasa corporal que va a estar predominante en lo que es el abdomen, que también es una característica de riesgo. Ocasionalmente, los pacientes que tienen lo que es la diabetes tipo 2 pueden presentar lo que es la conocida cetoacidosis diabética, que habíamos hablado de ella la clase pasada, que es una de las complicaciones agudas severas de la diabetes mellitus, que se va a caracterizar por la triada bioquímica de hiperglucemia por arriba de 300 miligramos por decilitro, acidosis metabólica, que es menos de 7.3, y vamos a tener lo que es bicarbonato también menor a 15, y una cetonemia con cetonuria por encima de 3 milimoles.
¿Sí se escucha bien o nada más yo estoy Sí, escuchando? está bien. Perfecto. La diabetes tipo 2, pues lamentablemente, frecuentemente se va a mantener sin diagnóstico por muchos años porque la hiperglucemia se desarrolla de una forma gradual y pues en lo que son los estadios tempranos no va a ser lo suficientemente severa para que se noten los síntomas clásicos de la diabetes causados por la misma. Estos síntomas, tales como lo que es la orina recurrente, el sentirse muy sediento, el sentir hambre aunque ya haya alimentado anteriormente, una fatiga extrema, una visión borrosa, una curación lenta de lo que son los moretones y lo que son dolor en las extremidades. Aquí les traje lo que es esta pequeña test que viene en la misma página de la Asociación Americana de Diabetes, que es el riesgo que puedes tener tú de tener lo que es la diabetes tipo 2. Si vale la pena que lo hagan. Si su puntaje es 5 o mayor a 5, tenemos un alto riesgo de tener diabetes tipo 2, pero se puede rebajar lo que es el riesgo manejando lo que es nuestra alimentación y llevando lo que es un estilo de vida más saludable. Ahora, antes de pasar a lo que es la diabetes gestacional, los pacientes con diabetes tipo 2 pueden tener niveles de insulina que aparentan ser normales o elevados. Sin embargo, pues el fracaso de normalizar la glucosa en sangre nos va a reflejar un defecto relativo en la secreción de insulina. Entonces, como tenemos que la secreción está defectuosa en estos pacientes, es insuficiente para poder compensar la resistencia de insulina. Esta misma pues va a mejorar con lo que es la reducción de peso, como ya les había mencionado, y un tratamiento farmacológico. Y aquí, en base a la prueba, pues tenemos que el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 va a incrementar con la edad. Vemos que va sumando más puntos dependiendo de la edad. Si tienes menos de 40 años, vas a tener 0 puntos, de 40 a 49 años es 1 punto, de 50 a 59 años son 2 puntos y de 60 años ya está sumando 3 puntos. También ocurre más frecuente en mujeres que han tenido ya diabetes gestacional, de la cual ya les voy a hablar más adelante, personas con hipertensión o dislipidemias, que me les había mencionado, y en mujeres que tienen el síndrome de ovario poliquístico. Y también existe o predomina lo que es un cierto subgrupo étnico, como lo es los americanos africanos, los hispanos y lo que eran los asiáticos americanos. Este también pues está asociado con lo que es una predisposición genética o un historial familiar de primer grado. Sin embargo, pues la genética de la diabetes tipo 2 aún no es realmente entendida y sigue siendo estudiada. Ahora, hablando de lo que es la diabetes gestacional, es diagnosticado durante el segundo o tercer trimestre del embarazo. No debe ser existente antes de la gestación. Pues esta va a ser un padecimiento caracterizado por la intolerancia a los carbohidratos con diversos grados de severidad que se reconoce por primera vez durante el embarazo y que puede o no resolverse después de este. La diabetes preexistente o pregestacional puede exponer al feto a concentraciones elevadas de glucosa durante lo que es el primer trimestre del embarazo, incrementando lo que es el riesgo de malformaciones congénitas a nivel del sistema nervioso central, también lo que es cardiovascular, renal, musculoesquelético, y pues este va a tener una alta probabilidad de abortos espontáneos. Aquí los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional, pues tenemos que es una edad materna mayor a 30 años, historia previa, en la familia de diabetes mellitus gestacional, también una historia de diabetes familiar, tener un IMC mayor a 30 y tener una historia de abortos o muerte fetal in útero que no se les dio una causa, o sea que hubo abortos con causa inexplicable. Y pues vamos a tener, según la GPC, la evaluación de riesgo de diabetes gestacional va a ser de riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. En el riesgo bajo, pues vamos a pertenecen las mujeres que cumplen las características que son sin diabetes conocida en familiares de primer grado, edad menor de 25, IMC normal antes del embarazo, peso normal al nacer y sin antecedentes de alteración en el metabolismo de la glucosa. En el riesgo intermedio ya tenemos
mujeres que no están ni en el criterio de riesgo bajo ni en el criterio de riesgo alto. Y por último, en lo que es el riesgo alto, tenemos mujeres que presentan lo que es una obesidad severa, una diabetes conocida en familiares de primer grado, antecedentes de alteración en el metabolismo de la glucosa y lo que es una presencia de glucosuria. Es recomendable realizar lo que es una glucosa plasmática de ayuno en lo que es la primera visita prenatal o antes de las 13 semanas a todas las pacientes para una detección temprana de mujeres con diabetes mellitus tipo 2 no diagnosticadas de lo que es antes del embarazo. Y ya por último les traigo lo que es los criterios de diagnóstico para la diabetes pregestacional, que son de la GPC, que vamos a tener una glucosa plasmática en ayuno, que va a ser mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, una glucosa plasmática al azar, que puede ser igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, una glucosa plasmática a 2 horas, que va a ser de igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, y lo que es la prueba de lo que es la hemoglobina A1C de mayor o igual a 6.5%. Esos son todos los criterios de diagnóstico. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿O agregar algo? Yo, doctor, Sí, Nancy. tengo una duda. A ver. Cuando la persona está embarazada y tiene diabetes gestacional, ¿el bebé puede nacer con diabetes o solamente es un factor de riesgo de que ya más adelante lo pueda tener? Sí, bien. Está bien, vamos a contestar. Miren, primero habrá que diferenciar claramente, y eso es muy sencillo, que la diabetes gestacional, sí lo dijo su compañera claramente, es cuando una mujer que está embarazada desarrolla diabetes durante el transcurso del embarazo. Y diferenciarla, por supuesto, de la diabética que ya es de tiempo y que queda embarazada. Esa es nada más una diabética embarazada, y cuando termine su embarazo, pues va a seguir siendo diabética. Y la mujer que tiene, que no es diabética, y luego queda embarazada, y en el transcurso del embarazo desarrolla diabetes, es diabetes gestacional. Aquí en ellas, bueno, para agregar, los dos son embarazos de alto riesgo, ¿verdad? Tanto la diabética embarazada como la mujer con diabetes gestacional. Y cuando termine el embarazo, en la paciente diabética, pues sigue siendo diabética, decimos. Y en cambio, la mujer que tiene diabetes gestacional, un porcentaje puede quedar diabética ya permanente, y el bebé, que es el motivo de la pregunta, no necesariamente tiene que desarrollar diabetes, o sea, nace normal, con los cuidados adecuados, por supuesto, pero sí tiene el riesgo de desarrollar diabetes en el transcurso de su vida, ¿sí? En un riesgo más alto que la población en general. Entonces, por ello tenemos que tener mucho cuidado, y más si el bebé, por ejemplo, uno de los factores de riesgo es para diabetes gestacionales, bebés macrosómicos, ¿verdad? Que hayan tenido un peso mayor a 3,5 kilos, o sea, 4 kilos. Entonces, esos niños hay que tener siempre mucho cuidado, tenerlos vigilados, porque desarrollarán probablemente diabetes en el transcurso de su vida, ya sea tipo 1 o tipo 2. ¿Ok? Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario, jóvenes? ¿No? Entonces, miren, la clasificación de la diabetes ha sido variada desde hace muchas décadas. Actualmente hay una clasificación muy sencilla que lo divide en 4 grandes grupos. El grupo 1, la diabetes mellitus tipo 1, la autoinmune, la que es de niños jóvenes. La tipo 2, en el grupo 2, perdón, está la diabetes tipo 2, la que es multifactorial y que destaca ahí la resistencia a la insulina, ¿no? El paciente ya adulto, alrededor del 80% son obesos, con trastornos quizá en los lípidos, hipertensos, muchos factores que contribuyen a que se presente la diabetes. En el grupo 3, estamos hablando de la clasificación, en el grupo 3 están todos los tipos de diabetes que no sean ni tipo 1, ni tipo 2, ni diabetes gestacional. Y ahí se incluyen una variedad de patologías como pues, pancreatitis crónica, ¿verdad? Por ejemplo, que le pueden dejar daño en el parénquima pancreático y desarrollan diabetes. Obviamente no es diabético
ni tipo 1, ni tipo 2, ni gestacional. Traumatismos pancreáticos, hay por fármacos, que ya es poco frecuente, pero también hay dos tipos de diabetes genéticas, como es la diabetes tipo MODY, que es está en inglés, Maturity Onset, no, en inglés no es muy bueno, ¿verdad? Diabetes from the young, es jóvenes que inician con su diabetes, o sea, en la edad juvenil, pero del tipo adulto, que no requieren insulina. Son muy poco frecuentes, son raros. Y otro tipo de diabetes que llama LADA, que es una latent, o sea, una diabetes latente autoinmune. Son muy poco frecuentes y por lo general se ven en hospitales de concentración pediátricos. Bueno, entonces en ese grupo quedan todas las patologías que no son ni diabetes tipo 1 ni tipo 2 en el grupo 3. Y el último grupo, que es el tipo 4, el grupo 4 queda incluida la diabetes gestacional, con las opiniones que ya dijimos y ustedes también. Entonces, 4 grandes grupos. 1, tipo 1. En el grupo 2, la diabetes tipo 2. En el grupo 3, otros tipos de diabetes. Y en el grupo 4, la diabetes gestacional. Y de esa forma se incluyen así todos los tipos de diabetes. Unas obviamente genéticas, otras autoinmunes, otras nada que ver con la diabetes 1, ni 2, ni gestacional, como es traumatismos pancreáticos, pancreatitis crónica, que van dejando mucho daño pancreático. Bien. Entonces, esa sería una clasificación muy sencilla y fácil de recordar. Bien, ¿algo más? De los criterios diagnósticos son 4, ¿verdad? Ahí lo hicieron claramente. El más sencillito es la glucosa plasmática en ayuno, igual o mayor a 126 miligramos. El segundo criterio es glucosa plasmática al azar mayor de 200 miligramos. En cualquier momento del día, como esté el paciente, como esté malito o no esté malito. Mayor de 200 ya es diabético, al azar. El tercer criterio es niveles elevados de glucosa. Es una variante del anterior, de 200 miligramos después de una carga oral de glucosa de 75 gramos. Se les da una carga de glucosa, primero una glucosa en ayuno, cómo está, se le da la carga de glucosa de 5 gramos, una bebida bien dulce, y a 2 horas se mide la glucosa. Si está mayor de 200, es diagnóstico de diabetes. Y el tercero, que se incorporó hace pocos años a los criterios diagnósticos, la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina A1C, igual o mayor a 6.5%. Esos son los 4 criterios actuales para hacer el diagnóstico de diabetes. Cualquiera de ellos es válido para ello. ¿Ok? Sí, queda claro, ¿verdad? Está muy sencillo. Sí, doctor. Gracias. Y los pacientes que están en el rango de la glucosa plasmática en ayuno entre 100 y 125, que como dijeron claramente, son los prediabéticos, ¿sí? Y entonces en ellos hay que trabajar mucho para que no lleguen a ser diabéticos. Doctor, entonces el rango normal en ayunas sería de 70 a 100. A 100. De 70 a 100 miligramos es el rango normal en ayuno. Es ¿sí? que yo lo contemplaba que era hasta 110, pero no sé que si algunos lo manejan así. Es que no, el criterio internacional es de 70 a 100. Algunos laboratorios ponen ahí 105 de glucosa en ayuno en una persona, y luego ponen ahí, todos los laboratorios ya ponen sus rangos de referencia, ¿verdad? De cuánto a cuánto, y le ponen ahí de 70 a 110, según la técnica que usaron. Pero la realidad es que no deberían de estandarizar todo esto y usar técnicas en las que se manejen los rangos de 70 a 100, porque ya 105 ya está fuera del rango. Si habla usted al laboratorio y les dice, oiga, es que trae 105, sí, pero es que trabajamos con rango hasta 110. Entonces queda la duda si realmente es prediabético o no, ¿verdad? Habrá que buscar laboratorios donde manejen rangos de entre 70 y 100 miligramos por ciento. Porque si hacemos eso, pues nos quedamos con sacó 108 miligramos. Aquí en este laboratorio dice que hasta 110. Según el laboratorio, pues no es diabético, está en normal, pero según el criterio internacional, pues ya pasó de 100 miligramos, ¿no? Entonces, mejor buscar laboratorios donde sus técnicas estén entre 70 y 100. ¿Ok? Doctor. Mande. O sea que el 100, ¿qué es? Porque está en el límite de lo normal y de la prediabetes. ¿Cuál? Perdón. Un valor de 100. 100 es normal todavía. Es de 70 a 100. Es decir, a partir de 101 ya es anormal, ya se sobrepasó. De 101 a 125. ¿No? ¿Sí? ¿Sí, Fer? ¿Sí queda claro eso?
Sí, doctor, gracias. ¿Algo más, jóvenes, doctores y doctoras? Porque llevan más para allá que para acá, ya casi. Ya. Bueno, muy bien. Si no hay algún otro comentario, pues aquí le dejamos por hoy y nos vemos el viernes con el siguiente tema. Muy bien, doctor, gracias. A ustedes, sí, Gracias, doctor. a ustedes nos vemos. Que estén bien.